Veamos ahora la ley de Starling y la ley de Laplace. La ley de Starling tiene que ver con la dilatación del ventrículo y la ley de Laplace con la hipertrofia del ventrículo. La ley de Starling tiene que ver con la precarga y la ley de Laplace con la postcarga. ¿Qué dice la ley de Starling? Que a mayor longitud de la fibra miocárdica, estamos hablando de precarga, mayor contracción de la misma hasta alcanzar un punto máximo. Por encima de este punto máximo, de ese punto crítico, por más que se dilate, el ventrículo no aumentará la fuerza de contracción. La ley de Laplace, estamos viendo ahí la fórmula, la tensión en la pared del ventrículo es directamente proporcional a la presión intraventricular por el radio de la cavidad entre el grosor de la pared. En otras palabras, la ley de Laplace se refiere a la postcarga, a la tensión a nivel de la pared ventricular, y que va a ser inversamente proporcional al grosor de la pared, a la hipertrofia. ¿Cómo aplicamos la ley de Starling? Cuando tenemos un paciente con disfunción sistólica, es decir, un paciente que tiene un corazón con incapacidad para expulsar un volumen sistólico de eyección adecuado, eso es disfunción sistólica. En ese caso, aparecen mecanismos compensadores para tratar de normalizar la fuerza de contracción. Y el mecanismo compensador de tipo hemodinámico es la dilatación del ventrículo aprovechando la ley de Starling. Pero se requiere que esta dilatación sea adecuada, que no sea exagerada, porque hay una sobredilatación, eso va a llevar a una cardiopatía dilatada y el efecto va a ser inverso, no va a haber incremento de la contracción auricular, de la contracción ventricular. Para que no haya una sobredilatación del ventrículo, se requiere como mecanismo regulador de este mecanismo compensador es la hipertrofia ventricular. Ahí donde aparece la ley de Laplace. La hipertrofia ventricular, por lo tanto, hace que disminuya la tensión en la pared del ventrículo y hace que disminuya la postcarga. La hipertrofia ventricular es un mecanismo regulador que hace que no haya una sobredilatación del ventrículo y que se genere una cardiopatía dilatada. Apliquemos la ley de Starling. El enunciado, la fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca es proporcional a su longitud inicial. Aquí estamos viendo que se refiere a la ley de Starling. Mayor distensión de la fibra miocárdica, mayor fuerza de contracción. Estamos hablando de mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Se refiere a la ley de Starling. Y tenemos que diferenciarla de todas las alternativas, principalmente a la ley de Laplace. La ley de Laplace, que la tensión de la pared ventricular es inversamente proporcional al grosor de la pared a la hipertrofia ventricular. Ley de Starling, precarga, ley de Laplace, postcarga. Y dos otras alternativas es el efecto de Bohr. Estamos hablando ahí de la disociación de la curva de oxígeno-hemoglobina, que cuando el pH es ácido, la curva se dirige hacia la derecha y va a haber menor afinidad por el oxígeno. Tenemos otra pregunta sobre contracción cardíaca. Sobre la contracción cardíaca señale lo incorrecto. En condiciones fisiológicas, a mayor precarga, mayor contractibilidad. B. La contracción cardíaca se rige por la ley de Frank-Starling. C. La postcarga se rige por la ley de Laplace. Fármacos como beta bloqueadores o antagonistas del calcio disminuyen la contractibilidad y la postcarga favorece la contractibilidad
cardíaca. A. En condiciones fisiológicas, a mayor precarga, mayor contractibilidad. La respuesta es verdadera. Estamos hablando de la ley de Starling. La contracción cardíaca se rige por la ley de Frank-Starling, ¿sí? A mayor distensión de la fibra miocárdica, mayor fuerza de contracción. La poscarga se refiere por la ley de Laplace. Ya saben que es poscarga, es la tensión que se necesita en la pared del ventrículo para que haya un volumen sistólico de eyección adecuado. La poscarga es inversamente proporcional al grosor de la pared del ventrículo, es decir, a mayor hipertrofia, menor poscarga. Fármacos como beta bloqueadores, que son inotrópicos y cronotrópicos negativos, o antagonistas del calcio, que son inotrópicos negativos del grupo de las no dihidropiridinas, disminuyen la contractibilidad. Y la poscarga favorece la contractibilidad cardíaca, que es la respuesta falsa. El ciclo cardíaco dura 0,9 segundos. Tenemos sístole y diástole. En sístole hay dos fases, a su vez la contracción isovolumétrica y la eyección sistólica. Y en diástole la relajación isovolumétrica, llenado aurículo ventricular. ¿Cuál es la fase que dura más? Es la fase de eyección, 0,5 segundos. Perdón, la aurículo ventricular. La fase de llenado aurículo ventricular dura 0,5 segundos, seguida de la fase de eyección 0,2 segundos. A su vez, en la fase de llenado aurículo ventricular tenemos tres fases. La fase de llenado rápido por gradiente de presiones, seguida de la fase de llenado lento, conocido como diastasis, y tercero, una segunda fase de llenado rápido que se debe a la contracción auricular. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta fase de llenado auriculoventricular se van a originar ruidos agregados diastólicos, el tercer y el cuarto ruido. El incremento de la primera fase de llenado rápido va a originar el tercer ruido. Ingresa a mayor velocidad de sangre y esto distiende bruscamente el ventrículo, originando el tercer ruido, que se conoce como galope ventricular. En cambio, cuando se incrementa la segunda fase de llenado rápido por incremento de la contracción de la aurícula, origina el cuarto ruido, que se conoce como galope auricular. El tercer ruido es típico de insuficiencia cardíaca izquierda. El tercer ruido es típico de disfunción sistólica. En cambio, el cuarto ruido es típico de disfunción diastólica. Ya hemos explicado qué es disfunción sistólica. Ahora explicaremos qué es disfunción diastólica. Es el incremento de la resistencia para el llenado de uno o ambos ventrículos, sea el ventrículo izquierdo, sea el ventrículo derecho. Y este incremento de la resistencia para el llenado de los ventrículos va a originar un incremento de la contracción de las aurículas. Y este incremento de la contracción de aurículas va a originar el cuarto ruido. Justo lo que estamos conversando, el tercer ruido cardíaco, se produce por incremento de la fase de llenado rápido, que ocasiona que la sangre distienda bruscamente el ventrículo. En la fase de contracción isovolumétrica, si revisamos detenidamente cada una de las alternativas, veremos que solamente hay una correcta, que es la B. Tanto las válvulas auriculoventriculares como las simoideas, aórticas y pulmonares se encuentran cerradas. Sí, porque en la contracción isovolumétrica, que es una fase de la sístole, no ingresa ni sale sangre del ventrículo. Por eso que la puerta de entrada, que son las válvulas auriculoventriculares, y la puerta de salida, que son las válvulas simoideas, están cerradas. Todas las alternativas
distractoras o adicionales son falsas. Se produce la eyección. Contracción isométrica no hay eyección. En la fase de eyección ya es la fase de eyección, que es la otra fase de la sístole. Las salvoencaropatías muy avanzadas se expulsan entre 50 y 100 mililitros de sangre. También estamos hablando de fase de eyección. D. Ocurre inmediatamente antes de la onda A del pulso venoso yugular. La onda A, en lo que es el pulso, la onda A corresponde a la contracción auricular. Y la E ocurre inmediatamente antes de la ocultación del segundo ruido. El segundo ruido, como ustedes saben, es el cierre de las válvulas sigmoideas, que tiene dos componentes, primero el aórtico y después el pulmonar. La causa principal del primer ruido cardíaco es: el primer ruido cardíaco se debe al cierre de las puertas de entrada de los ventrículos, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que tiene dos componentes, primero el mitral y después el tricuspide. La respuesta en este caso es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La B, el cierre de las válvulas aórticas, el segundo ruido. El cierre de válvulas pulmonares, segundo ruido. En un paciente con insuficiencia cardíaca, el galope S3 está relacionado con la presencia del tercer ruido. El tercer ruido se debe al incremento de la fase de llenado rápido. La primera fase, la que se da por gradiente de presiones. Y ya reitero, el galope ventricular, la presencia del tercer ruido, que indica disfunción sistólica, hablando en términos de lo que es patológico. Y también indica insuficiencia cardíaca izquierda. De las siguientes afirmaciones señale la correcta. Y vamos a ir de frente a analizar una por una. El tercer y el cuarto ruido se ocultan mejor con la membrana del estetoscopio. Eso es falso, se requiere usar la campana para escuchar con mayor nitidez el tercer y el cuarto ruido. El primer tono se produce por el cierre de las válvulas semilunares. El primer ruido se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. La C. Un desdoblamiento del segundo ruido con la expiración se considera fisiológico. Esto es falso. El desdoblamiento se da en la expiración. ¿Y esto por qué? Porque en la inspiración, la presión intratorácica se hace más negativa, disminuye e ingresa mayor sangre al corazón derecho, al ventrículo derecho. Es por eso que se va a retardar el cierre de la válvula pulmonar. Y también en inspiración disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, por lo que se va a cerrar antes de tiempo la válvula sigmoidea aórtica. Y eso va a originar el desdoblamiento fisiológico en inspiración. Se adelanta el cierre de la válvula aórtica y se retrasa el cierre de la válvula pulmonar. D. Una causa de desdoblamiento invertido del segundo ruido es el bloqueo completo de rama izquierda. Es muy cierto. Tenemos, cuando hay desdoblamiento del segundo ruido, desdoblamiento aumentado por comunicación interauricular, desdoblamiento fijo, comunicación interauricular, desdoblamiento aumentado en bloqueo de rama derecha y desdoblamiento invertido en bloqueo de rama izquierda. ¿Qué significa desdoblamiento invertido? Significa que el desdoblamiento se produce no en inspiración, sino en expiración. En general, aunque no siempre, el tercer y cuarto ruido se escuchan durante la sístole. La última alternativa también es falsa. Respecto al pulso arterial, estamos viendo que tiene dos ondas, una sistólica y otra diastólica. La onda sistólica se conoce como onda de percusión
y la onda diastólica como la onda dícrota. Entre ambos hay una incisura que se llama incisura dícrota. Normalmente vamos solamente a sentir la onda sistólica. Tenemos al costado pulsos anormales, pulsos que nos van a servir para poder hacer el diagnóstico de cardiopatías valvulares. Tenemos el pulso dícroto, es un pulso de doble onda donde palpamos la onda diastólica. Además, el pulso parustardo es un pulso pequeño que tiene doble onda y de ascenso lento, pulso típico en estenosis aórtica. Cuando veamos un caso clínico que nos hablan del paciente que tiene soplo sistólico y además pulso parustardos, prácticamente el diagnóstico es de estenosis aórtica. El pulso dícroto lo vamos a encontrar en enfermedades infecciosas como fiebre tifoidea. Esto es lo que habíamos dicho. ¿Qué sucede en la inspiración con el pulso arterial? Va a disminuir de amplitud. Eso es lo fisiológico. Y disminuye de amplitud porque, por dos razones. En inspiración aumenta la precarga ventrículo derecho por el efecto de succión, y el efecto de succión se debe a una disminución de la presión intratorácica. Por dos razones. Uno, que el aumento de la precarga ventrículo derecho va a desplazar el tabique interventricular hacia la izquierda y disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo. Y la otra razón, que en inspiración profunda aumenta la capacitancia de los vasos pulmonares, va a haber éxtasis pulmonar y va a ingresar menos sangre al corazón izquierdo. Acá el origen del tercer y cuarto ruido, que ya lo hemos mencionado. El pulso paradójico es pregunta clásica también de los exámenes que nos interesan. El pulso paradójico viene a ser la acentuación de lo fisiológico. ¿Qué es lo fisiológico? Que en inspiración disminuye el pulso por las razones ya mencionadas, y lo paradójico es que desaparezca. ¿Y por qué desaparece? Porque ya el pulso está disminuido de base. De base hay una disminución del pulso. Para recordar las causas de pulso paradójico, la palabra es tapón. Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior y neumopatía obstructiva, o sea, EPOC. También el pulso paradójico se puede diagnosticar con la caída mayor de 10 milímetros de la presión sistólica en inspiración. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta pulso paradójico? La palabra es tapón. Y vemos que aquí hay buscamos taponamiento cardíaco en primer término y no lo encontramos. Luego, pericarditis constrictiva, que está en la alternativa D, es la respuesta. Las otras causas, obstrucción de vena cava superior y EPOC, no la tenemos. Entonces la respuesta es pericarditis constrictiva. Pero si encontráramos dos alternativas, como suele suceder a veces, que entre las alternativas tengamos taponamiento cardíaco y también pericarditis constrictiva, tendríamos que marcar taponamiento cardíaco porque es la causa más frecuente de pulso paradójico. El pulso venoso tiene 3 ondas positivas y 2 negativas. Es por eso cuando vemos el cuello, el pulso venoso es un movimiento ondulante como de marea. La primera onda A corresponde a la contracción auricular, la C coincide con el pulso carotídeo, la X, la primera onda negativa, es la relajación auricular, la onda V, la segunda onda, la tercera onda positiva, corresponde al llenado auricular, y la cuarta, la onda I, corresponde a la primera fase de llenado rápido ventricular. ¿Qué podríamos comentar en relación a lo patológico? ¿Cuándo va a haber una onda A potente, una onda grande? Cuando estamos frente a una estenosis tricuspidia, porque se va a incrementar la contracción de la aurícula derecha. ¿Cuándo encontraremos una onda A cañón? Cuando hay un bloqueo aurículo ventricular. ¿En qué caso la onda V será más grande? Cuando hay una insuficiencia tricuspidia que llevará a un incremento del llenado auricular. Y en el caso de pericarditis, la onda I será mucho más negativa. El signo de Kussmaul, también conocido como pulso venoso,
paradójico. Lo normal en la inspiración, como hemos visto, en la inspiración va a haber una disminución de la presión intratorácica, hay un efecto de succión e ingresa mayor sangre al corazón derecho. Es por eso que el pulso venoso va a descender. ¿Qué es el signo de Kussmaul? Es lo paradójico. En lugar de descender en inspiración, el pulso venoso asciende. Es el signo de Kussmaul. Y aquí tenemos las causas del signo de Kussmaul. Es infarto agudo de miocardio derecho, todo es derecho, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva. ¿En cuál de las siguientes patologías no aparece aumentado el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido? Aquí tenemos que va a haber incremento del desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, donde las patologías que incrementen la presión del lado derecho, del ventrículo derecho, que lleven a dilatación del ventrículo derecho, que impliquen un retardo en el cierre de la osimodea pulmonar. Y estamos viendo que aquí la única causa que no va a llevar a incremento de la dilatación y presión en el ventrículo derecho es la estenosis aórtica, al menos en una primera etapa. Luego estenosis tricúspide, estenosis pulmonar, CIA, hipertensión pulmonar, son causas que van a ocasionar en forma inmediata, desde un inicio, incremento de la dilatación del ventrículo derecho. Terminamos esta parte con los soplos. Veamos los soplos de manera más general. Tenemos los soplos sistólicos que se dividen en tres: holosistólicos, mesosistólicos y telesistólicos. Los soplos sistólicos, estamos viendo en el gráfico, son los soplos en barra, típicos de insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide. Hay una regurgitación, son soplos de regurgitación. La sangre regurgita de los ventrículos hacia las aurículas. Estos soplos además tienen como características de ser agudos y el timbre es aspirativo. Son aspirativos y bastante agudos, por eso se les dice que son soplos en chorro de vapor de agua. Los mesosistólicos son soplos eyectivos, típicos de estenosis aórtica, estenosis pulmonar. También son agudos. Y en el gráfico son soplos en rombo o en diamante. Y el tercer soplo es telesistólico, es el soplos cuya causa es el prolapso de válvula mitral y son de regurgitación y son agudos. En cuanto a los soplos diastólicos, tenemos los mesodiastólicos y los protomesodiastólicos. Los mesodiastólicos son soplos de llenado. En este caso hay dificultad para el llenado de los ventrículos por estenosis mitral, por estenosis tricúspide. Son de tono grave y el timbre es de rodamiento, conocido como retumbo diastólico, típico. Un caso clínico, cuando encontremos el dato de retumbo diastólico, se refieren a estenosis mitral. El soplo protomesodiastólico es de insuficiencia aórtica, son soplos agudos de regurgitación o de insuficiencia pulmonar. Pueden ser solamente protodiastólicos cuando es leve la lesión y protomesodiastólicos cuando es moderado a severa la insuficiencia aórtica. El soplo de estenosis mitral es grave, en cambio el soplo de insuficiencia mitral es agudo. Esto es simple de entender porque un sonido será más agudo cuando vibra con más velocidad y menos grave cuando es más lenta la vibración. De tal forma que en estenosis mitral el soplo va de una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda, a una cámara de mayor presión, la aurícula derecha, de ventrículo izquierdo. Eso va a generar una vibración más lenta. En cambio, cuando va de una cámara de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, hacia una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda, estamos hablando de insuficiencia mitral, la velocidad de vibración va a ser mayor y el soplo será sistólico. El soplo continuo
Es un soplo que empieza en el primer ruido y termina en el primer ruido. Que no hay que confundir con un soplo sistodiastólico. Por ejemplo, un soplo de doble lesión aórtica. Es sistólico, mesosistólico y es protomesodiastólico. Ese soplo no es continuo. Tenemos aquí el gráfico de soplo continuo. Ejemplo, persistencia de conducto arterioso.